Después de haber hablado de la apostasía, ahora vamos a hablar acerca de la llegada del anticristo, porque ya es el punto para entender muchas cosas habiendo explicado lo que hemos explicado. Y para eso vamos a ir al texto de Segunda de Tesalonicenses en el capítulo 2. Escuche este devocional y deje que Dios hable a lo profundo de su corazón, porque solos no podemos y tampoco queremos. Bienvenidos a nuestro devocional Maná, donde oímos y obedecemos la palabra del Señor. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 del 4 al 9, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder, señales y prodigios mentirosos. O sea que cuando entramos a Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, ya nos estaba advirtiendo. ¿Se acuerda que empecé diciendo que respecto a la venida del Señor y de nuestra reunión con Él, el apóstol Pablo decía: no se dejen mover por nada, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, que nadie les engañe, porque no vendrá hasta que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ya hablamos de la apostasía. Yo creo que pues utilizamos algunos elementos importantes para que a ustedes les quedara claro este tema. Pero cuando la Biblia habla de del anticristo, mire cómo termina mencionándolo el versículo 3 de Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Lo termina llamando el hombre de pecado y el hijo de perdición. Hay muchos anticristos que a lo largo de la historia han surgido para llevar a cabo la obra de Satanás con gran severidad. Acuérdese que en Primera de Juan, en el capítulo 2, en el verso 18 dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que estamos en los últimos tiempos. ¿Sí ve? Pablo no está hablando de estos hombres que se oponen a Cristo y sus seguidores en Segunda de Tesalonicenses. Cuando él lo llama hombre de pecado e hijo de perdición, Pablo se refiere al anticristo como el más infame que aparecerá al final de los tiempos. El anticristo se revelará cuando el final de los tiempos esté cerca. Él será instrumento de Satanás de la forma más severa. ¿Cómo? Mire, en el versículo 9 de este texto que estamos leyendo en Segunda de Tesalonicenses ya nos da una muestra diciendo: inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con poder, señales y prodigios mentirosos. Es tremendo. O sea que Pablo no identificó al anticristo, y en Primera de Juan 2, 18 habla de muchos anticristos. Pero esos dos hechos son una advertencia para nosotros, una advertencia para que evitemos identificar precipitadamente a algún líder mundial con el anticristo. Sin lugar a dudas, el anticristo es una persona. Las descripciones de este pasaje, como la de otros, tendrían que estar terriblemente mal traducidas para que pudieran encajar dentro de un sistema y no dentro de una persona. Analicemos entonces a este personaje. Hablemos en primer lugar de quién se trata. ¿Quién es o quién va a ser? Cuando se habla del carácter del anticristo, en este versículo se revelan 5 características del anticristo. Mire que los versículos 3 y 4 dicen: el anticristo es el hombre de pecado. O sea que él será la propia encarnación del pecado y de la criminalidad. El hombre que idealiza el pecado, el hombre
que es el pecador ideal, será el hombre que cumpla los sueños de Satanás en la tierra, y él encabezará la rebelión perfecta contra Dios, una rebelión que prácticamente incluirá a cada hombre, mujer y niño. Por eso es que él viene haciendo la tarea desde ya, engañando a muchos para que cuando llegue el final de los tiempos, pues la tarea sea mucho más fuerte. En segundo lugar, el anticristo en el versículo 4 es llamado el hijo de la perdición, y la palabra perdición significa condena y destrucción. Se dice que Judas fue el hijo de la perdición, pero el significado aquí es que el anticristo es la personificación de la perdición. O sea que él es el hijo de la destrucción más violenta. Él es el hijo de la mayor violencia inimaginable. Él es el hijo que merece condena y perdición más que cualquier otra persona que haya vivido jamás. El hijo de perdición, el diablo mismo, el padre de toda condena y destrucción. El anticristo es lo opuesto a todo lo que se llama Dios. De hecho, la Biblia dice, el que se opone a todo lo que se levante contra Dios. Él es un opositor, él es un adversario, y la Biblia muchas veces lo dice así. Por ejemplo, en 1 de Tesalonicenses 5:14, cuando dice que Satanás es el adversario, la palabra enfatiza el parentesco de el hombre de pecado con su maestro, que es el diablo. ¿Está claro? O sea que el anticristo, como su nombre lo indica, será el adversario de Cristo. Ese es el significado exacto de su nombre, porque se opondrá al Señor, a cada cosa que representa a Jesús, que es el amor, la misericordia, la moral, la justicia. En cambio, él llevará al mundo a vivir una vida de inmoralidad, de injusticia, de egoísmo, de indulgencia, especialmente en el tratamiento de aquellos que profesan el nombre de Cristo Jesús. Sigamos en el estudio de lo que nos está diciendo este pasaje, y tenemos que decir que además de que el anticristo es el hombre de pecado y que el anticristo es el hijo de la perdición, también dice que el anticristo se exaltará a sí mismo, o sea que se pondrá a sí mismo por encima de todos. Irá en contra de todo cristiano hijo de Dios y lo hará de manera hostil y antagónica, y todos los pueblos se someterán a él, o de lo contrario sufrirán las consecuencias. Así lo dice la Escritura. Entonces, él es egocéntrico, tiene deseos de poder, está obsesionado con la fama, es autoritario, dictatorial, no tiene valores, es inmoral, es injusto. El anticristo, en quinto lugar, proclama ser Dios. Mire lo que dice aquí exactamente. Se exalta a sí mismo sobre todo lo que se llama Dios o lo que es objeto de culto. O sea que, ojo con esto, el anticristo no solamente ataca la autoridad, sino que ataca todas las religiones, todo lo que se llame Dios o objeto de culto. ¿Y cómo lo hace? Dice que se sienta en el templo de Dios y se presenta a sí mismo como Dios. La idea es que se pone a sí mismo como objeto de culto, porque se sienta en el templo de Dios para ser adorado. Y eso hace referencia a un paralelo entre Cristo y el anticristo. ¿Por qué? Porque tanto Cristo como el anticristo se revelarán. Tanto Cristo como el anticristo están rodeados por muchos misterios, y tanto Cristo como el anticristo van a proclamar ser Dios. He ahí la importancia de que los cristianos y los hijos de Dios estudiemos y nos demos a la tarea de escuchar este tipo de sermones que nos ayudan a entender de qué se trata. Entonces, la Biblia, y por eso hice énfasis este año en hablarles a ustedes de Babilonia, de la gran ramera que habla la Biblia en Apocalipsis capítulo 13, en capítulo 17, capítulo 18. ¿Por qué? Porque el anticristo va a ser alguien que se centrará en el líder del mundo. El anticristo es un ejemplo perfecto de la adoración a los emperadores en el antiguo imperio romano. ¿Se acuerdan que yo les conté cuando hablamos de las bestias de Daniel? Les dije que el sistema que tenía Roma en la antigüedad llevó a que la gente terminó colocando al emperador como
como un objeto de culto, y entonces se situaban imágenes del emperador en los templos alrededor del mundo y se esperaba que los ciudadanos adoraran al Estado. Recuerde, lo que Roma había hecho es que había traído la paz a un mundo envuelto en guerras, y es por eso que muchas personas estaban dispuestas a adorar el ideal de aquel Estado. Piense que algunas personas adoran a la ciencia y la tecnología hoy día, así que imagine lo que sucederá si alguien se levanta en un escenario mundial y pudiera movilizar o forzar a las naciones del mundo. ¿Qué va a traer el anticristo? Va a traer paz unos con otros, va a traer paz al conflicto del Medio Oriente. Entonces, claro, todo el mundo va a decir: ¡guau! Este era el que estábamos esperando, vamos a adorarlo. Este hombre va a resolver los problemas de hambre que hay alrededor del mundo, trayendo alimentos para todas las personas. Esta persona va a resolver los problemas de la gente en sus hogares, trayendo empleo, resolviendo la pobreza, atendiendo la salud de todos. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la gran mayoría de las personas van a adorar a esa persona. Se van a centrar en ese estado ideal que les está ofreciendo este gran líder mundial. El hombre natural seguirá con agrado a un líder así. ¿Por qué? Porque su ciencia, su tecnología, su voluntad y sus deseos están ajustados al mundo. Ahora piensen esto. ¿Cuál sería la manera en que este líder podría controlar a las masas mundiales? A las masas que siempre han sido religiosas. No será creando una nueva religión, no. Es una religión centrada en un gobernante y el Estado sobre el que gobierna. Miren, no estarían los hombres dispuestos a adorar al gobernante, a su gobierno, a su ciencia, a su tecnología, porque le ha traído a la humanidad una existencia sin igual. Y eso fue lo que sucedió en la antigua Roma con la adoración al emperador y al Estado, y a las personas se les permitía mantener la adoración de sus propios dioses, entre tanto que ellos reconocieran la supremacía del emperador y del imperio romano. Ellos debían adorar al Estado que les había traído y mantenido la paz en el mundo civilizado de aquella época. Entonces ellos incitaban a las personas por ley a adorar al emperador como símbolo del Estado, y las personas se enfocaban en el gobierno, en el hecho de que el Estado había bendecido al mundo con paz, y en esta adoración es donde el Estado ayudó a mantener la paz a lo largo del imperio romano. De eso se va a aprovechar el anticristo. Y por eso es que hemos hablado de la figura del anticristo como la figura de un líder mundial, de un líder que va a hablar de una religión mundial, de una economía mundial, y que va a poner a disposición de la gente lo mejor. Pero mire que el engaño es muy sutil. Eso no es que a uno van a venir a marcarlo con el 666 en la cabeza y que el anticristo va a venir diciendo: yo soy el anticristo. No. Es un sistema liderado a través de una persona muy hábil que se va a aprovechar del hambre y sed de poder de algunos reyes y de algunos presidentes y de algunas naciones, y el mundo va a empezar a andar en función de eso. Usted no ve que el mundo poco a poco se viene confederando. La Unión Europea, el G20, el G12, y se organizan los pueblos, se organizan. Somos un bloque para trabajar en tal cosa, un bloque para trabajar en tal cosa. Esa es la idea, porque el día de mañana lo que va a funcionar en el mundo es eso. Y de eso se va a aprovechar este personaje que está impulsado por Satanás. Me llama mucho la atención entonces, y yo creo que lo voy a dejar hasta el día de hoy así, para que nos quede claro que el anticristo, según este texto que estamos leyendo, recuerde que estamos leyendo 2 de Tesalonicenses capítulo 2, entonces es llamado como el hombre de pecado, como el hijo de la perdición. Será llamado aquel que el anticristo es todo lo que se opone a Dios, todo lo opuesto a Dios, que el anticristo se exaltará a sí mismo y que el anticristo proclama ser Dios. Frente a eso, pues la idea es que nosotros como cristianos cada día estemos atentos y cada día nos preparemos. Déjeme, les sigo contando a lo largo de esta semana cuáles son las características de este personaje y qué cosas debemos tener en cuenta y que ya están pasando hasta el día de hoy. Tome su agenda devocional,
su agenda devocional para ayer, creo que me equivoqué, no sé por qué razón me leí una semana antes, pero no, estamos en la semana, hoy es el día 338 y ya llegamos a Deuteronomio capítulo 21. ¿Qué debía suceder con un hijo rebelde? ¿Y por qué el hombre que había tomado una mujer cautiva no la podía ni vender ni tratar como esclava? Lea este pasaje y deje que Dios hable a su corazón. Padre, tenemos que prepararnos, porque este hombre de maldad cuando venga, primero va a venir con un espíritu de engaño tal que muchos van a ser engañados sin darse cuenta, pero también cuando venga va a venir es a destruir todo. Señor, nosotros rogamos que cada día como cristianos estemos preparados y nuestras vidas siempre dispuestas a oír tu voz y a dejar que tu palabra nos enseñe y nos ministre. Quiero entregar cada oyente de Maná en tus manos. Quiero orar por la vida, la salud, el trabajo, la familia de todos y pedirte que en este día nos des tu bendición, que guardes nuestra entrada y nuestra salida, que nos cubras con tu sangre y tu presencia maravillosa vaya delante de nosotros. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias en la autoridad y en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y recuerden, el día de mañana empiezo la gira por Colombia. Mañana estaré en Tuluá. El día jueves estaré en La Unión y el viernes voy a estar en Manizales. Así que muy atentos, mi querida familia. Sábado en Cartago y domingo en la ciudad de Bogotá. Así que los que estén por ahí cerca, estamos dando una conferencia que se llama Cristianos con Máscara. Espectacular, vamos a aprender mucho. Y yo los espero mañana en otro tiempo devocional. Bendiciones para todos.